Esto es Derivaciones, segunda temporada. Parecemos nubes que se las lleva el viento. Cuando hay huracanes, cuando hay mal de amores. Caifanes. Hola, ¿qué tal? Por aquí Don Pisador nuevamente transmitiendo a su podcast Derivaciones. Ustedes saben que este podcast nace como una iniciativa de crear contenido que sea agradable para la gente que pueda escuchar en cualquier momento. Así que pues aprovecho este momento en que están escuchando para solicitar amablemente si me pueden dar like a mi capítulo o a los capítulos que les gusten, suscribirse, buscarme en mis redes sociales. Recuerden que estoy como Derivaciones o Derivaciones MX en YouTube, Facebook, como Don Pisador en Twitter, siempre esperando sus comentarios, sus sugerencias de temas, etc. Bueno, el tema de hoy se iba a llamar Rock en tu idioma, el famoso rock en tu idioma, la etiqueta de rock en tu idioma, contra simplemente rock en español. Sin embargo, la verdad no quisiera que se centrara o se cerrara tanto el tema. En realidad, solamente quiero hablar de rock, de ese rock que nos formó, de ese rock que, digamos, fue como algo muy importante porque era algo que en nuestro país, acá en México, no se escuchaba y de repente llegó e irrumpió de una manera estrepitosa y que a mí en lo personal pues me fascinó. Entonces, empecemos. El rock. El rock al final en todo el mundo siempre ha sido, y tengo entendido que inclusive en los países musulmanes sigue siendo, toda una revolución cultural. Por allá en los años 60, el rock, bueno, ya empezaba a perfilarse en los 50, pero pues el golpe mediático se dio allá en los años 60. En México, y discúlpenme, ¿verdad? Discúlpenme porque yo sé que hay mucha gente que a veces las opiniones no les son tan favorables, ¿no?, a su manera de ver, pero bueno, yo tengo que expresar lo que pienso. Y la verdad es que en México ese famoso rock de los 60 pues no existía y no era rock. Ay sí, discúlpenme nuevamente, lo repito. ¿Qué es lo que era o lo que llamaban rock? Pues era un rock traducido de canciones que habían tenido éxito en Estados Unidos. Y si se dan cuenta, si alguna vez ustedes comparan el rock o las baladas rock, era lo que más traían, comparan ese rock original de Estados Unidos con el rock traducido que fabricaba acá en México, bueno, que fabricaban entre comillas, que traducían y que malcopiaba César Costa y Enrique Guzmán y toda esa parva de gente que no dudo que cantaran bien, pero que pues al final vivían de la creatividad de otras personas, pues terminaba siendo como que más suave. O sea, ustedes de veras los invito a que pongan una pista original de rock, de rock original, donde como se hacía la música, y luego pongan las traducciones que hacía Angélica María y todo esto, y van a notar que siempre está suavizado el rock, está con tintes así, para que de alguna forma pues terminara siendo comercial y le gustara aquí a la gente, ¿no? La verdad es que también, honestamente, no quiero que piensen, o sea, que en mi opinión, pues todas esas personas eran malas. Al contrario, yo sé que inclusive Armando Manzanero traducía, o más que traducir, componía hasta cierto punto las canciones para que rimaran en español. Las canciones de rock, ¿no? De rock de los 60, ¿no? Entonces todo el mundo sabe de la calidad de Armando Manzanero. Yo mismo soy un gran admirador de Armando Manzanero. Por eso no quiero que se vea como algo negativo lo que estoy diciendo. Solamente estoy tratando de explicar, ¿no?, cuál es mi pensamiento con respecto a ese rock de los 60 y por qué me resulta a veces tan chocante, ¿no? Y es que al final esta cuestión del rock, y por eso les digo que no es que todo es tan reprensible. Uno pensaría, no, es que sí, es que copiaba, ¿no? O sea, que mi pensamiento es ese. Es que lo señalo con índice de fuego porque copiaban y porque no son nada originales y porque estaban haciendo cosas trayendo cosas así, ¿no? Pero no, o sea, aquí honestamente hay que analizar también los entornos, el entorno social de esa época. Si ustedes se pueden analizar cuáles eran nuestros presidentes allá en los 60s y cómo se manejaba la política, o sea, se darán cuenta
porque esto es algo que se sigue manejando, y créanme que se sigue manejando. El que quiera pensar que es una teoría conspiranoica, bueno, pues también no pasa nada, ¿no? Pero esto es de lo más común, porque cualquiera que llegue a esos grados de poder, pues va a tratar de controlarlo, porque siempre se ha hecho. Entonces en los 60, la verdad, y con ese gobierno un monobloque que teníamos, que era el PRI, se controlaba desde la Secretaría de Gobernación muchas de estas cosas. Entonces, ya había pasado en otros países, o sea, como pasó en Alemania, como pasó en otros lugares, donde la penetración hablo específicamente del bloque comunista, donde la penetración de esta música, de este rock and roll, que inspiraba con ideas libertarias y de libertades y todo eso, desde la Secretaría de Gobernación pararon esta cuestión como un tutelaje, ¿no? O sea, para que precisamente lo que les decía yo de suavizar el rock, de hacer traer baladas, o sea, era así como encaminado. Ustedes pensarán, ay, no, ¿qué político se va a estar preocupando por eso? No, o sea, es real, o sea, la política tiene muchas facetas, ¿no? Y entre ellas, pues está esa, la del control de las masas. Pero bueno, a lo mejor ya me estoy desviando del tema. Si a alguien le interesa esto, pues obviamente podemos platicar al respecto en otro momento, o bien documentarse al respecto. Ahorita sigamos con esta cuestión del rock. Entonces, como les decía, toda esa cuestión de los 60s, etcétera, pues se daba así, a nivel comercial y a nivel popular, un rock muy suave, ¿no? Un rock muy, muy tranquilo. Sí, la verdad es que había, por ahí esfuerzos encaminados por otros grupos que seguramente tocaron en Avándaro y esas cuestiones, y el Three Souls with My Minds, y cosas así que donde trataban de hacer un rock, pero sin embargo, pues la verdad, o sea, y mucha de esa gente lo puede afirmar, realmente eran perseguidos, ¿no? Existía en aquellos tiempos una policía secreta, ¿no? Así como el CISEN y todo ese rollo, que estaba siempre vigilando que esas manifestaciones fueran controladas. Entonces, por eso les digo que como que no se prestaba a que tuvieran mucho auge, y la mayoría de lo que tenían, pues se daba sobre todo en universidades, ¿no? Y sobre todo en el centro del país, donde había los núcleos poblacionales más grandes y que de alguna forma pues podían tener salida, ¿no? Ese tipo de manifestaciones artísticas. Pero bueno, pues ya pasemos a la carnita. Ya pasemos a esta parte donde yo les platico ya mi experiencia, y la verdad me emociona porque, pues sí, o sea, yo crecí en los 80s en una ciudad como Poza Rica, donde yo vivía, donde si no escuchabas el radio y pues obviamente a Amanda Miguel y las cuestiones pop de Pandora, creo, y Flans y esas cosas, pues tenías que escuchar la otra estación donde pues solamente radiaban a Chicoche y La Crisis, lo cual obviamente para mí era la mejor alternativa. Prefería ir a Chicoche y La Crisis y a La Audaz y a los grupos tropicalones que plasmaban por aquí en Veracruz, que pues escuchar a las Flans y a las Fandango y cosas así de terribles, ¿no? Sin embargo, la verdad, Raúl Delasco para mí siempre fue una persona que la considero como un villano, porque nos tuvo sojuzgados con su gusto musical y obviamente el de alguien más, porque pues recibía ese poder. No pudo evitar, o sea, de verdad, no pudo evitar que llegara todo este movimiento de rock en tu idioma, que venía pegado con la movida madrileña de Europa, y que avasallaba el mercado musical de toda América, ¿no? Obviamente el rock en tu idioma, o sea, ese rock que nosotros conocemos de Miguel Mateos y de Soda Stereo, era el reflejo, ¿no? de una sociedad diferente a la nuestra. La verdad es que los mexicanos durante mucho tiempo como les decía, con el priismo, pues vivíamos así las cuestiones sociales, pues sí, sufríamos, pero de alguna forma, pues la gente no era así, o sea, vaya, el México bronco se perdió. Pero en Argentina no, o sea, en Argentina que han pasado de crisis en crisis, y normalmente el rock está muy, muy asociado a las cuestiones políticas, a las cuestiones libertarias, etcétera. Pues obviamente talentos como de Miguel Mateos, como Soda Stereo, etcétera, empezaron a hacer esta cuestión, a desarrollar este tipo de rock que fue el que nos llegó a nosotros. Inclusive hubo un tiempo que no sé si alguien lo recuerde o alguien no lo haya estudiado, a lo mejor, no sé, yo espero estar hablando con gente de mi edad, pero si hay alguien más joven,
pues a lo mejor lo haya escuchado por ahí. Pero inclusive este grupo, el grupo este que hacía coreografías, un grupo infantil y luego juvenil que se llamaba Menudo, o sea, trató de hacer varios covers de Miguel Mateos, precisamente casi como con este afán, porque también suavizaban mucho las canciones, les metían un beat de batería para hacerlas bailables y toda esa onda. Trató de hacer covers así, para como precisamente controlar, ¿no? Esta cuestión de hacer pop, rock que venía muy fuerte, ¿no? Pero la verdad es que no pudieron hacer nada. Y doy gracias a Dios haber estado ahí y haber recibido toda esta ola, esta avalancha de música que para mí fue genial, ¿no? Hit, Virus, Soda Stereo, obviamente, Miguel Mateos, toda esta avalancha, Mecano, cuando en su momento llegó todavía a principio, que hacía muy buena música. No quisiera mencionar grupos más comerciales, pero la verdad tengo que hacerlo porque eran parte de toda esa ola de rock en tu idioma, tipo Hombres G, Benny Biribici. O sea, era todo una parafernalia alrededor de la ropa, la música, las letras, nuestras letras, o sea, o estas letras, ¿cómo se llama? De rock en tu idioma, vinieron como que a catapultar el pensamiento, ¿no? A mover hasta cierto punto muchas de nuestras fibras que de repente pues no veíamos reflejadas en la música que oíamos en la radio, que normalmente era pop, ¿no? Entonces vino a ser esto todo un cambio cultural, ¿no? En nuestro México de los 80s, ¿no? Hay gente que me dirá que quizás estoy exagerando, porque pues al final si cantaba Es por Amor, ¿no? Miguel Mateos cantaba Es tan fácil. Bueno, Soda Stereo cantaba canciones, pero la verdad es que de ese tiempo se vino toda esa cuestión también, este movimiento del lado B. A veces, a mí me parece, ¿no? Que muchos funcionarios del gobierno, o sea, sí realmente se dejaron llevar por Es tan fácil perder un corazón de Miguel Mateos, o por Atado a un sentimiento, igual por Soda Stereo, con sus otras canciones, y de alguna forma, o sea, o también, inclusive las mismas metáforas eran tan, pues, llamémosle sublimes, que la gente que tenía la labor de censor, o sea, no las alcanzaba a captar, ¿no? Y dejaban que pasara, ¿no? Digo, no vayamos tan lejos. La Ciudad de la Furia, o sea, para que pasara por la censoría del gobierno, o sea, era difícil, ¿no? Pero se consiguió y como les digo, o sea, se vino para mí lo que yo llamo el efecto del lado B. Las canciones, y bueno, obviamente tenía mucho que ver con los productores, las canciones se escogían, y entonces normalmente cuando los que lo tenían, había dos lados, ¿no? De los cassettes, las mismas LPs, ¿no? Entonces en el lado A, mucha gente decía que era el lado que más le gustaba. Pues sí, porque era el lado que llamamos radiable. Era un lado que donde pues todas las canciones eran bonitas y hablaban de sentimientos. Y del lado B, hermanos, del lado B, o sea, del lado B venía aquí todo el poder a veces de los mismos artistas, de los mismos cantantes, de los mismos compositores, o sea, de los músicos. Venía toda esa cuestión en la que uno se quedaba electrificado al escuchar canciones. Yo, por ejemplo, en lo personal, fui muy fan de un cassette, porque todavía compré un cassette de Miguel Mateos, que se llamaba Rocas Vivas, ¿no? En el mismo Atado a un sentimiento, en ese, vienen un par de canciones con un tinte marcadamente político y libertario, ¿no? Obviamente. Entonces les digo, todo eso venía a ser parte de esta cultura que empezó a invadirnos, ¿no? A veces en México estamos demasiado orgullosos de este aislamiento en el que vivimos durante mucho tiempo, ¿no? O sea, los mismos Rolling Stones eran conocidos muy en círculos muy selectos, ¿no? Ya ni decirles de Black Sabbath y de otras cosas. Entonces, las cuestiones se fueron dando así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hablo en cuanto a lo que es rock en tu idioma. Por ahí después empezaron a verse. También quisiera hacer rápidamente una inclusión a don Miguel Mateos, que para mí también siempre fue un grande. Entonces, pero se empezó entonces, o sea, todas esas cuestiones de gente, pienso que como yo, o de esa edad que estábamos casi niños cuando cayó esa ola de rock en tu idioma, posteriormente se empezó como que a germinar,
porque al final el rock es esto, el rock es esa influencia, ¿no? Todo el mundo sabe que un determinado grupo normalmente empieza escuchando el rock de otros grupos, etcétera, y a su vez esos grupos tuvieron influencias anteriores, etcétera, y se termina haciendo esta cosa donde el rock evoluciona, ¿no? Y por ahí, de repente, pues ya se vino, ya que yo estaba ya adolescente, que me había nacido en México, pues aquella es cuestión del rock en español. Y pues la verdad, a mí en lo personal, a pesar de que en su momento no eran mis favoritos, pero sí debo aceptar que cuando cayó Caifanes, cuando Caifanes saca sus discos, cuando llega aquella negra Tomasa que como que amalgamaba hasta cierto punto nuestra música tropicalona con pop, con ahora sí que el rancho, la ciudad y el campo y la onda urbana con toda esta cuestión, pues no, o sea, la penetración popular empieza a surgir endemoniadamente. Posteriormente, pues bueno, se vino esta cuestión, lo que era Culebra Records, que amalgamaba, que mezclaba todas estas cuestiones y le daba como que ya una preponderancia al rock mexicano. Ahí es donde donde yo, por ejemplo, en lo personal descubrí a La Cuca, que es un grupo de Guadalajara que bueno, para mí es otro pedo. Por ahí después conocí a Fobia, que a pesar de que estaba muy intelectualizada su música, terminó siendo muy, muy agradable. La Lupita, que es un poquito más, más a ras de calle, ¿no? Más cabareteros, llamémosle. Y para mí un grupo en especial que dominó mi, conste que hablo de mí, que dominó mi esencia musical de principios de los 90, un grupo que quizá pocos conozcan, pero que se llama Ansia. Que también empezaba a hacer cosas muy interesantes con la programación de música, que a mucha gente le parece que eso no es rock. Bueno, tendrán sus razones y pues bueno, adelante, ¿no? Entonces es por eso les decía yo toda esta cuestión del rock en tu idioma y luego el rock en español, porque ya la chavorruquez, o sea, los que habían escuchado ya grandes a Soda Stereo y a Miguel Mateos, etcétera, pues empiezan como que a retomar, ¿no? Y empiezan, entonces era muy socorrido, pues, porque también Soda Stereo seguía sacando discos, Miguel Mateos seguía sacando discos, Mecano desgraciadamente seguía sacando discos, y entonces pues ya toda esta onda de Caifanes, de La Cuca, luego que vinieron los de veras todopoderosos Héroes del Silencio, se empieza a mezclar, ¿no? Como que el rock en tu idioma, y las primeras fases inclusive del rock en tu idioma, los DJs y los grupos que tocaban covers, la verdad no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban tocando en cuanto a tiempos, ¿no? Pero pues lo hacían sin queja, porque pues mucha gente de los que los escuchaban se los pedían. O sea, para nadie era tan complicado, ¿no? Escuchar de música ligera de Soda Stereo y posteriormente en el siguiente cover o el DJ poner la siguiente canción Entre dos tierras de Héroes del Silencio. A la gente se lo hacía de lo más normal. Por eso les comento que es como una mezcla, ¿no? Como una cuestión así. Pues posteriormente ya se vino una comercialización, pues yo en lo personal considero que muy grave del rock, y especialmente el rock mexicano, porque pues ya los productores empezaron a dar cuenta que esto vendía, especialmente entre los chavos de secundaria y todo ese rollo. Ahí es cuando se generan bandas como Jumbo, Zoe, Panda, Pendex, X, ¿no? Se empiezan a hacer estos conciertos masivos donde, pues, donde la idea es sacar billete, ¿no? Los Tecate no sé qué, y los Indio no sé qué, y los Fest de esto y de aquello. Y pues la idea era sacar billete y hacer CDs de explotación comercial, ¿no? Sacar varo. La verdad es que tampoco me molesta, ¿no? O sea, sí me molesta en un aspecto, que las bandas que se estaban formando, ¿sí? Como que nuevamente se tuvieron que supeditar a productores. O sea, ya no eran las bandas que se juntaban a tocar y entonces algún productor decía, oye, fíjate, esto suena bien. No, ahora era diferente. Ahora los productores eran los que formaban las bandas y terminaban siendo unas cosas muy, muy plásticas, ¿no? Pero bueno, cada quien pensará lo que quiera y tendrá sus razones y quizás hasta sus favoritos. Yo no dudo que haya alguien a quien le guste Zoe, pero bueno, pues adelante. Entonces, como les decía, se vino esta cuestión que para mí
de los productores que les platico. Para mí es así como que muy chato ese esquema, ¿no? Es bien difícil que un productor pueda hacer 3 bandas y que esas 3 bandas tengan propuestas diferentes. O sea, puede hacer 3 un productor o 10 bandas y esas 3 y 10 bandas van a tener exactamente la misma propuesta, porque la idea original no es de los chavos, no es de la gente que lo está tocando, sino que un productor les está diciendo lo que tienen que hacer. Yo no digo que un productor no pueda hacerlo, pero el problema es que se generan conceptos y esos conceptos, o sea, se tienden a popularizar porque es algo que escuchas todo el día. Yo creo, la verdad, que también otro de los factores que tenemos para que no haya muchas bandas de rock en México es que al final, pues tenemos crimen organizado. ¿Y dónde opera el crimen organizado? Pues en los bares y cantinas, tal grado que se denominan giros negros. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, no solamente Estados Unidos, pues existen estos circuitos de bares. El sonido Seattle, de donde proviene Nirvana, o el sonido San Francisco, donde proviene Metallica. Bueno, Nirvana nace en Seattle, porque en Seattle había un circuito de bares en los que podían ir tocando un viernes en un bar, un sábado en otro bar, dar a conocer su música, igual que Metallica en San Francisco, donde había así un circuito de bares. Y posteriormente, cuando fueron conocidos en esas ciudades, pues ya los empezaron a mover, o ellos empezaron a buscar contratos para moverse en otro circuito de bares, ¿sí? En otra ciudad, puede ser Nueva York, Miami, etc. Nuestro problema es que aquí en México, la verdad, o sea, nuestro circuito de bares, o sea, están muy caciqueados. Cuando no era Don Venus antiguo rey, el sindicato de músicos, por ejemplo, no permite ciertas cosas. Los mismos bares están llenos de drogas, cocaína, etcétera, y pues siempre se hace un desmadre. Entonces, pues no hay un circuito de bares donde tú digas, oye, ¿sabes qué? Fíjate que hay un bar donde se presentan nuevas bandas. Ustedes me dirán, bueno, sí, acá en Ciudad de México, pues sí hay. No, pues sí, no lo dudo, quizá en Guadalajara. En la misma Jalapa, acá en Veracruz, existe, ¿no? Pero pues son, como les repito, esfuerzos fatuos, porque pues no se llega realmente a que se conozcan masivamente a nivel nacional. Entonces, pues terminan siendo pues esfuerzos que no llevan a mucho, ¿no? Aunque bueno, pues sí, de ahí se van generando músicos, ¿no? Pero no en el mejor trato, ¿no? Donde realmente las masas conozcan música de calidad. Bueno, al menos para mí. Hay mucho tipo de rock, ¿no? O sea, está ese rock de estudiantes, como les comentaba, está este rock de exploración, que es este rock que es así como que todo mundo quiere, bueno, no todo mundo, que algunas gentes quieren escuchar como nuevo, novedoso, ¿no? Está el rock del cine, que ustedes saben que se hace en muchas películas, y que cuando lo oímos en las películas, pues nos suena padre, porque como que tiene un contexto. Pero ya que lo oímos en el radio decimos, ay, no, eso está muy pesado, eso no, es un rock muy poco digerible. Está varios estilos, ¿no? En lo personal, que soy muy fan del heavy metal, pues me gusta escuchar heavy metal, aunque es un poco difícil encontrarlo en español, pero sí he llegado a encontrar muy buenas bandas. Pues ya ni hablarles del folk, el ska, que también existe en México y que últimamente ha sido muy popular. Actualmente todo ese asunto del rock se está mezclando con esta cuestión de la cumbia. La verdad es que he escuchado a 2-3 cosas medianamente agradables, pero sin embargo no creo que por ahí se augure un éxito, ¿no? Yo pienso que aquí la cuestión sería más bien, o sea, en crecer a través de sonidos más callejeros, ¿no? Pero pues también luego a veces la gente se confunde con situaciones como el urbano y pues se terminan haciendo reggaetones como La Gatita que le gusta el bambo, que terminan siendo música pues que no nutren el alma, ¿no? En fin, lo que yo les quiero comentar es que al final todo esto terminan siendo decisiones. Cuando yo elijo escuchar pop o escuchar música clásica o escuchar rock o inclusive dentro del rock escuchar alguno de los géneros que les comentaba antes, pues me permite que mi mente trabaje de maneras diferentes, ¿no? En lo personal escucho rock porque me permite como que tener este pensamiento divergente. No digo que todo mundo que escucha rock tenga un pensamiento divergente, pero al menos yo lo hago con ese fin. A veces creo yo que mucho de lo que escuchamos como pop termina siendo muy repetitivo, por eso lo pasan tanto en la radio, porque hay como una alineación de las mentes con la música pop. O sea, hay esa cuestión de pues el amor es bonito, entonces todo el mundo tiene que pensar que el amor es bonito, ¿no? Y si tú piensas diferente, pues a lo mejor pues el pop no es algo que te vaya
alimentar, ¿no? Igual que también muchos papás, muchos abuelos, mucha gente, inclusive, o sea, de diferentes religiones, etcétera, siempre satanizan esta cuestión del rock and roll y lo asocian mucho con el alcohol. Y claro, por ejemplo, cuando conoces la historia de un grupo como Metallica, que durante un tiempo fue conocido como Alcohólica en lugar de Metallica, pues sí, obviamente te llama la atención y a veces los padres se espantan, ¿no? Sin embargo, siempre creo que hay que cambiar el paradigma, ¿no? Por ejemplo, la verdad, o sea, si ustedes escuchan lo que es heavy metal, o sea, el heavy metal, bueno, especialmente el que yo escucho que es power metal, o sea, tiende inclusive a asemejarse a la música clásica. Muchas de las personas que escuchan, que generan, que componen heavy metal, la verdad tienen estudios de música clásica porque la música clásica es la base del heavy metal. Lo que básicamente digo es que cuando uno comprende y busca cosas diferentes, pues eso hace que se nutra la personalidad. Porque al final, yo creo, ¿verdad?, que conocer es aprender. En fin, los dejo nuevamente pidiéndoles su like, que se suscriban, me hagan su recomendación, me busquen en mis redes sociales y pues seamos todos felices. Yo soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones. Derivaciones, segunda temporada. Más contenido y más temas.